Bueno, pues muchas gracias a la Delegación de Medios de Comunicación del Obispado por permitirme este segundo año seguir ahondando en lo mismo que comentamos el año pasado. Sabéis que normalmente, tanto el año pasado cuando me lo pidieron como la reflexión en la que me sitúo es el terreno que no es explícitamente un cine religioso, pero que son películas que reflejan lo que yo llamaría, bueno, no yo, sino en general se suele hablar de como unos arquetipos, un tipo de relatos que son universales y que están incluso antes, algunos de ellos anteriores a nuestros propios relatos cristianos, y que se repiten siempre. Por ejemplo, la vuelta a casa, pues está en la Odisea y en muchos otros ámbitos y en muchos otros relatos religiosos, en muchas películas, es decir, entonces como que el cine, y esto no es nada nuevo, a veces responde y en sus relatos, en sus maneras de contar las cosas y en sus contenidos, pues a experiencias que van más allá de lo religioso y de las cuales lo religioso participa. Con lo cual nos permiten que podamos ejercer aquello que llamamos el diálogo fe-cultura, ¿no? Es decir, si queremos un diálogo fe-cultura, también tenemos que escuchar lo que una cultura, que a lo mejor no es explícitamente religiosa en sus películas, en algunas de sus películas, pues nos quieren ofrecer, ¿no? Y entre otras cosas porque también nos pueden ayudar a entender nuestro propio relato y nuestra propia experiencia, ¿no? Entonces, cuando José Joaquín me planteó cuál iba a ser más o menos la orientación de este ciclo y de este segundo acercamiento al cine, me hablaba así del martirio, ¿no? Y de una película tan impresionante como es de Dioses y Hombres, y tan bonita, y que se quería abordar el tema del martirio en general, ¿no? Entonces, claro, yo pues me sitúo en mi terreno, en el terreno que os he señalado al principio. ¿Qué películas pueden, desde un ámbito pues no religioso, no explícitamente religioso, o con un contenido, qué películas nos podrían hacer reflexionar sobre una experiencia martirial, ¿no? Yo he rizado un poquito más aún el rizo, he rizado un poquito más, porque claro, fijaros, una persona que es capaz de, lo decía yo esta mañana una persona que es capaz de coger una nave, chocar contra un meteorito para evitar que choque con la Tierra y no sé qué, ese tipo de martirio es un martirio o un tipo de sacrificio pues muy evidente, ¿no? Nosotros estamos hablando, pues yo qué sé, muero yo para que vosotros no muráis, entonces salgo a la puerta y un posible enemigo yo me dejo matar para que vosotros podáis huir, ¿no? Lo que podríamos llamar un sacrificio de acción directa, o de lógica y racional, pues bueno, eso el cine también lo tiene, y muchísimo, y sobre todo el cine de acción, en eso bueno, pues tiene muchísimas películas que nos hablan de ese tipo de sacrificio. Pero claro, fijaros, yo me acordaba, por ejemplo, del relato y de la expresión que nosotros tenemos para hablar de la muerte de Jesús. Por ejemplo, cuando le enseñamos a un niño, cuando nos han enseñado a nosotros, ¿por qué murió Jesús? Para salvarte. ¿Y qué tiene que ver que un hombre que hace 2000 años muera, yo me salve, o tenga eso? Entonces, si os dais cuenta, no es un martirio el de Jesús, no es un sacrificio del tipo Armagedón o del tipo Terminator 2, ¿no? Es decir, donde hay, sino es algo que en principio no es evidente, es más, es irracional. Hay una frase, quizás dentro de la reflexión cristiana, desde el principio tuvo que hacer frente a este escándalo, y tuvo que hacer frente con imágenes y con ideas propias de su cultura, como nosotros podemos hacer esta noche con el cine, Entonces intentamos algo que parece inexplicable, algo que parece irracional, intentamos buscar algo que nos lo haga racional, ¿no? Ayer, por ejemplo, en misa leíamos eso de sus heridas nos han curado. Si uno se para a pensar, ¿las heridas de alguien pueden curarme a mí? Fuera de eso que os decía más directamente. Es decir, ¿cómo podemos...? Entonces, estamos ahí en un ámbito de misterio donde el sacrificio de una persona, el de su propia vida, en concreto el de Jesús, pues tiene unos efectos
una salvación, una curación hacia otros, ¿no? Que no los conoce ni siquiera, ¿no? O que si los conoce, pues no hay una relación directa, ¿no? Entonces, ¿el cine ha tratado eso alguna vez? Eso ya es más raro, ¿no? Es decir, un sacrificio, una ofrenda, que sea capaz de ejercer y de provocar una curación en otra persona, en una salvación, llamémoslo como queramos, pero no de un modo directo, sino de un modo mistérico, no me gusta a lo mejor el término, es precipitado, podemos decir de un modo milagroso, ¿no? ¿Eso lo ha tratado alguna vez? Pues sí. Seguro que más de las películas que yo os voy a comentar ahora, pero magistralmente en estas 3 películas. Son 3 películas, yo creo que se pueden calificar de obras maestras de sus propios directores, que han tenido una influencia, son películas que han tenido influencia en otras, ¿no? Y que han recibido influencia, os comentaré también, de toda una tradición de ese cine que camina, que llamábamos el año pasado, si os acordáis, un cine espiritual que no es explícitamente cristiano, religioso, no lo sé, no es explícitamente religioso, pero que sí que da lugar a una reflexión espiritual. Y entonces yo sí que la he visto, he escogido estas 3, puede ser que a lo mejor haya más, sin duda, ¿no? Y que a lo mejor elementos, pero estas lo tratan muy claro. Y bueno, os propondría, son películas a lo mejor un poquito raritas, estas así, no es, decía esta mañana el de la radio, dice, estas no son de Bruce Willis, no son de las de, pero tampoco son accesibles, quiero decir, ahora hay plataformas digitales donde, pagando, evidentemente, pues estas películas las puedes ver, ¿no? Yo estoy suscrito a una, no sé si se hace propaganda, Filmin, se llama filmin.es, ¿no? Y todas estas películas están, quiero decir, bueno, pues uno, igual que va al cine y paga, pues en su casa también, y estas 3 en concreto están. O sea que si uno quiere hacer, junto al ciclo que nos proponen, otro ciclo añadido con estas 3 películas, lo que voy a ofrecer aquí es como un guión, como unas ideas para poder verlas, ¿no? Y si puedo, pues también pondré algún, si no se nos hace muy tarde. Las 3 películas, fijaros, curiosamente, son 2 de ellas son danesas, de donde el Festival de Eurovisión, el otro día, son danesas. Y otra que es sueca, es de un director ruso, pero de una inspiración muy nórdica también. Es decir, las 3 películas son nórdicas. El cine nórdico sí que desde tiempo inmemorial, desde que empezó el cine, sí que ha sido un cine que no se han dado así, es decir, ha ofrecido películas, pues eso, pues más profundas, de un aire de espiritualidad, esa severidad, ahora lo veremos también, del mundo protestante, pues ha sido tratada en el cine, pues está desde Dreyer, Bergman y estos autores que ahora diremos, ¿no? En segundo lugar, el ambiente, veréis que aunque digamos no es un cine que trata temas explícitamente cristianos y tal, sí que tiene una atmósfera bastante religiosa, lo cual hace que, digamos, vaya, aquí el director nos quiere poner en este ámbito también, ¿no? Es decir, de reflexión religiosa, ¿no? Es decir, que no es que, ya veréis, y además no es que dice, bueno, es que yo miro y aquí veo una intención que nos habla de la cruz de Cristo y tal. Pues creo que los directores, en este caso, por ejemplo, en lo que os comentaré, va dejando como unas miguitas simbólicas que esa asociación del camino hacia la muerte de tal persona del cine no es una locura, ponerlo al lado de la muerte de Cristo, ¿no? Porque él mismo ha creado un ambiente así como una atmósfera, digamos que son una atmósfera más bien religiosa, ¿no? Y en tercer lugar, las 3 responden de una manera positiva a esa pregunta, es decir, ¿puede una ofrenda, un sacrificio de alguien tener un efecto salvador, curativo sobre otro, que a lo mejor no es directo y que no es y que es de alguna manera mistérico, incluso milagroso? Esto, claro, en el cine, llamémosle así, agnóstico, tiene un valor especial, porque, por ejemplo, que una película nos ofrezca un milagro,
de un director que es ateo y que su mensaje pues no es una defensa de la Iglesia ni de los valores y tal, pues, y que lo haga seriamente y que lo haga con profundidad y sin, pues llama la atención, ¿no? Es llamativo y nos permite ese diálogo que yo creo que el cine en muchos momentos nos ayuda mucho. Bien, las 3 películas, voy a empezar por la primera. Rompiendo las olas es una película de un director danés, quizá de los 3 que voy a tratar, el más conocido, aunque no es Pedro Almodóvar, pero que sí que es más conocido, ¿no? Que es Lars von Trier. Es un director que no es la primera vez que trata este tema, ni la última, es un director que está obsesionado un poco con ese tema de la muerte y de una muerte que tenga algún sentido, ¿no? Creo que algo comentamos también el otro día. Bueno, os cuento así un poquito las películas, porque como a lo mejor la mayoría no los habéis visto, pues ya os digo, de verdad, merece la pena. Son 3 películas preciosas, son muy bonitas. Son películas que no son complicadas de ver, es decir, no es un cine de estos así rarísimo, quizá a lo mejor una un poquito más, la segunda que voy a hablar, pero se ven de verdad con facilidad y un poco nos dan así una perspectiva que ya veréis cuando hablo de esa atmósfera casi religiosa, pues es cierta, ¿no? Bueno, la película es de 1996, nos narra pues hay una chica que pertenece a una comunidad, está en los acantilados de las tierras altas de Escocia, una comunidad religiosa súper fundamentalista a la que pertenece, una iglesia que no tiene campanas y que cuando le preguntan por qué no, responde que porque no las necesita para adorar a Dios. Una iglesia severa, férrea, típicamente protestante en su parte más dura. Bueno, pues esta chica se enamora de un chico que se llama Jan, ella se llama Bess. Jan trabaja en una plataforma petrolífera, es un hombre de mundo, no pertenece a esa secta, pero la chica está totalmente colada por él y se casan, ¿no? Ella descubre a partir del matrimonio el amor y la sexualidad y la vive de una manera total, ¿no? Como un contraste muy grande a lo que esa institución que es la secta a la que pertenece no le puede dar de ninguna manera, ¿no? Bueno, el marido, después de unos días con ella, podríamos decir la luna de miel, pues vuelve a la plataforma petrolífera en la que trabaja, en el del Mar del Norte, y ella lo ama tanto y se ha acostumbrado tanto a su presencia física, corporal, sexual, que lo echa muchísimo de menos. Entonces le pide a Dios que vuelva como sea de la plataforma, ¿no? Y sí, ciertamente vuelve, pero por un accidente que ha tenido, un accidente que lo deja parapléjico, al borde de la muerte. Entonces ella pues desarrolla ese complejo de culpabilidad, se lo he pedido y tal, ¿no? Entonces, y aquí es donde viene la parte de la película más de nuestro tema, curiosamente, él le pide a ella que para curarse y para salvarse, ella ame a otros hombres y que entregue no solamente su amor, sino su cuerpo, su sexualidad y todo, ¿no? Esto es completamente irracional, ¿no? Esto es, uno dice, ¿qué tiene que ver que su mujer ame a otros hombres, se acueste con otros hombres? Él le pide que venga y se lo cuente, y ese relato es lo que le va a ir salvando, ¿no? Vamos a ver ese fragmento en el que él tiene una crisis, está a punto de morir y ella no está en la casa, y entonces cuando ella va a visitarla en el hospital es cuando le propone eso. Bueno, fijaros el diálogo. Es muy chocante ese lugar, ¿no? Es decir, el lugar, me refiero así, esa reflexión donde se pide prácticamente la prostitución. Es decir, eso nos llama la atención, ¿no? Pero la reflexión que hace él, que hace Jan, el diálogo, qué bonito, ¿no? Es decir, si muero es porque no hay amor. Mientras haya amor, seguiré en la vida. Y necesito que tú me cuentes ese amor, ¿no?
esto en una película, ya digo, es decir, de un director que no tiene un planteamiento ni una intencionalidad así es ese diálogo que a veces, os comentaba, el cine nos proporciona de cara al... Es decir, una persona que es capaz de pensar algo tan irracional como que el amor físico de su mujer con otra persona puede provocarle la curación, ¿no? Nos puede llamar más la atención. Claro, la película sigue y claro, ella evidentemente al principio pues le cuesta y intenta engañarlo diciéndole que sí y tal, y él se da cuenta que no, que es mentira. Y ella pues va teniendo amores, lo cual significa la expulsión de su comunidad religiosa, porque claro, la pillan, se dan cuenta de la vida que va llevando y literalmente la expulsan de la comunidad. Y él tiene una pequeña mejoría, pero va ahí. Y entonces, en un momento en que él está a punto de morir, ella se da cuenta que tiene que apostar más, ¿no? Todo el mundo le dice, pero no, es una tontería, ¿eh? Y ella lo dice tan natural, no es que él me ha pedido esto para curarse tal, y dice, no, pero es que no te das cuenta que eso es irracional, es que no te das cuenta que eso, que él está ahí, vamos, incluso lo más normal es que se muera, es que no ves porque él va deteriorándose, ¿no? Es que no te das cuenta y tal, y ella no, ella, de tal manera que llega un momento en que dice, lo único que puedo hacer ya es, ella sabe que yendo a un barco donde había ido ya una vez y estuvieron a punto de matarla, pues va a ese barco allí a prostituirse, sabiendo que allí la van a matar, y es cierto, allí la apuñalan, de tal manera que, bueno, llega al hospital con vida, pero muere. Y curiosamente, empieza a recuperarse su marido. Ya digo, con todos los elementos así que para nuestra moral resultan inaceptables incluso, pues es un ejemplo de cómo una persona que se va entregando en algo tan privado, tan puro y tan personal como es el cuerpo, e incluso la vida misma, para darle vida a otra persona en una relación causa-efecto que en principio es completamente irracional, ¿no? Ya digo, tiene ecos al principio de la película de ese sacrificio que nosotros llamamos expiatorio o sustitutorio, es decir, pues yo me sacrifico en lugar de otro y tal, pero enseguida la reflexión va más profunda, no va, que también nosotros la tenemos en nuestra tradición, ¿no? Jesús como ese cordero inmaculado, que no mereciéndolo es puesto en el altar cuando los que teníamos que haber sido puestos éramos nosotros, ¿no? Pero fijaros, la película plantea una cuestión muy profunda y muy intencionada, muy intencional por parte del autor, del director. Es la incapacidad que a veces puede tener el mismo medio tradicional si se anquilosa y si se quita las campanas, si se quita la alegría, si se quita el amor, si se quita el sentimiento, si se quita el cuerpo, la incapacidad de salvar en una institución que teóricamente es salvadora, ¿no? En este caso la Iglesia de Escocia, una caricatura en muy negativo de lo que puede ser una institución que olvida el amor, y que olvida las campanas, ¿no? Ese gesto que en la película, si la veis, veréis cómo se repite en varios momentos. Preguntan, ¿y por qué no hay campanas aquí? Porque no las necesitamos para adorar a Dios. Una respuesta seca, ¿no? El sacrificio que lleva a cabo Bess es muy racional, pero para nosotros muy llamativo, porque en el fondo es también un relato de amor lo que le va contando a él, ¿no? El relato también tiene una función salvadora en nuestra tradición. Nosotros no tenemos la muerte de Cristo en nuestra puerta, tenemos un relato. Y un relato que no es sin más un relato periodístico, sino un relato apasionado del que, no sé, yo creo que cuando proclamamos la pasión el Viernes Santo lo hacemos de una manera apasionada también, ¿no? Es decir, no el que cuenta una crónica, sino el que está transmitiendo un amor contado, y que, francamente, porque nos hemos acostumbrado ya, pero es igual de escandaloso, es igual de escandaloso que una persona muriendo como un asesino y como un esclavo y como un ladrón, algo que entonces era escandaloso, como para nosotros puede ser escandaloso la prostitución de una mujer, pueda tener efectos salvíficos. Ya digo,
no se resuelven todas las cosas, pero se plantean interrogantes y vemos cómo el cine se plantea en relatos así cuestiones que nosotros venimos mucho tiempo. Y luego además también me llama mucho la atención el convencimiento con el que ella en todo momento defiende, es decir, la fe como salvación también y como curación. Yo creo que esto va a dar la curación a mi marido y esa fe ya es salvadora, ¿no? Hay una escena, si veis la película, que es casi al final, cuando ella va subiendo hacia la iglesia, su pequeña iglesita está así en un pequeño cerro, y ella va subiendo y está siendo apedreada, le escupen, se cae varias veces, lleva la bicicleta, se cae, en fin, es un símbolo total de ese camino hacia la cruz, ¿no? Y cuando llega, el pastor que hay ahí la expulsa. Entonces ella es cuando muere, por así decirlo, fuera de la ciudad, coge un barco para acercarse, ¿no? Curioso que cuando van a enterrarla, roban el cadáver, sus discípulos. Es decir, Jan, su marido y sus amigos, para evitar, porque las ceremonias de los entierros eran tremendas cuando era un pecador. Llegaba el pastor y decía: fulanito de tal, has sido un pecador y estás en el infierno. Su marido, sabiendo que le iban a hacer eso, roba el cadáver, lo sustituye ahí por unos sacos y entonces se lleva el cadáver a la plataforma donde lo va a echar al mar. Vamos a ver ese final de la película. Bueno, este es el curioso final de Rompiendo las olas, ¿no? Es decir, cómo eso de lo que carecía la iglesia institucional escocesa, pues es capaz de un gesto de amor y de entrega hacerlo vivo, ¿no? Y en definitiva yo creo que camina muy de cerca con el ejemplo de la muerte de Jesús, ¿no? Es decir, eso, lo que fue capaz de revitalizar y de poner campanas a una religión tradicional como el judaísmo, ¿no? Y una tarea permanente nuestra. La segunda película que quería comentaros es esta además se llama así, Sacrificio, de Andrei Tarkovsky. Es un director ruso que tiene un poquito de filmografía, murió al poco de terminar esta película. Yo creo que incluso, no sé si la estrenaron cuando había muerto. Y es una lástima, ¿no? Es uno de los representantes así del cine soviético más artístico. Es una manera de entender el cine muy como una obra de arte, ¿no? Uno dicen que ve una película de Tarkovsky como ve un cuadro. Y de hecho, en sus películas muchas nos ofrece pinturas, ¿no? Es para irnos educando conforme. Por ejemplo, esta película comienza, es muy bonito. Una película que se llama Sacrificio empieza con un plano fijo en los títulos de crédito con una pintura de Leonardo, no es de las más famosas, pero yo creo que debe ser la más grande porque es enorme, está en la Galería Uffizi, es La adoración de los magos, la primera que hizo, no es muy conocida, y justo el encuadre del rey mago que le está ofreciendo al niño el regalo que le ha traído, ¿no? Entonces, ya digo, es una manera de decirnos también, de introducirnos. Tú tienes una mirada contemplativa hacia un cuadro, de tal manera que esa mirada, cuando ya el cuadro te lo han quitado, sigas ejerciéndola, ¿no? Es una manera de introducirnos también, ¿no? Desde los títulos de crédito. Y la película de Tarkovsky nos narra pues un padre que vive también en la costa, con su niño pequeño que le han operado de garganta y no puede hablar, se le ha ido la palabra, ¿no? Y bueno, pues en su cumpleaños y va a venir la hija de su mujer con su marido a celebrarlo, ¿no? También está el cartero por ahí que le lleva las cartas, en fin, bueno, pues van a celebrar su cumpleaños y antes de empezar las celebraciones pues anuncian por la televisión que está a punto de declararse una guerra nuclear. Y en concreto la zona donde ellos están, como hay unos misiles, no sé qué, bueno, que aquello va a desaparecer, no solamente aquello, sino la Tierra entera, ¿no? Es un planteamiento también clásico del cine, es uno de esos relatos permanentes, esto del cataclismo
inminente, ¿no? Un meteorito o un no sé qué, es decir, que a veces va... Pero en este caso, pues un desastre nuclear. La película va desarrollando como un discurso de reflexión sobre antes y después de darse la noticia de qué es lo que hemos hecho de este mundo, ¿no? ¿Dónde está, dónde nos hemos equivocado para llegar al mundo que tenemos, ¿no? Y ahí habla el cartero, a veces habla el protagonista, en fin. Pero llega un momento en que le hacen a él 3 regalos. Uno es un mapa de Europa, muy significativo, ¿no? Es cuando el que se lo regala, que es el cartero, le dice: todo regalo no deja de ser un sacrificio. Su hijo le regala una maqueta y es muy bonito cuando le regalan su yerno, no sé si es yerno o marido de la hija de su mujer, vaya, no sé el tema familiar cómo estaba, pero le regala un libro de iconos. Y contemplando los libros de iconos, él se lamenta de haber perdido una época en la que el ser humano era capaz de rezar. Se admira viendo esos iconos y entonces dice, como que descubre en ese momento qué es lo que le pasa a la sociedad, cuál es su enfermedad realmente, que hemos perdido esa capacidad espiritual, ¿no? Entonces, cuando sobreviene la noticia, él viene a decir, bueno, pues solamente haciendo una ofrenda total de uno mismo como oración, solamente renunciando a lo que yo soy, renunciando a mi casa, renunciando a mi niño y renunciando a seguir hablando, se lo dice a Dios, se lo pide a Dios, y entonces se compromete a decir, bueno, pues voy a renunciar a eso y así se puede evitar este cataclismo. Pero cuando va a ejercer ese sacrificio, viene otra vez a visitarlo el cartero y le dice que tiene que ir, además, a una vecina, a una criada que vive en una iglesia abandonada, y allí tiene que amarla. Solamente así podrá salvar a la humanidad. Otra vez una cosa rarísima, otra vez lo irracional, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tiene que ver que yo le pegue fuego a mi casa para que el mundo se salve? ¿O qué tiene que ver que yo vaya a amar a una mujer para que así, que se llama María, por cierto, para que así se pueda salvar la humanidad, ¿no? Es decir, ahí es otra vez un planteamiento mucho más. Tarkovsky, siempre ha sido un director de un fondo muy religioso, y sus diarios y todo. Lo que pasa es que lo tenía que disimular mucho en el cine soviético. La segunda película que hizo era Andrei Rublev, se llama, nada menos que un acercamiento a la vida del famoso pintor de iconos, ¿no? Con lo cual casi lo expulsan de la Unión Soviética, pero ya en las siguientes películas también siguió, y ya en las 2 últimas, que ya estaba fuera de la URSS, pudo expresarse así más religiosamente. Entonces, bueno, pues él llega a rezar el Padre Nuestro, que parecía que se le había olvidado, y en una oración de entrega, pues ofrece todo eso, ¿no? De tal manera que llega un momento que no sabes si es un sueño, es la realidad, ha despertado. El caso es que no ha pasado nada, se ha solucionado todo este tema, no va a haber guerra nuclear, y entonces él dice, pues ahora tengo que cumplir mi parte de la palabra, ¿no? Y entonces le pega fuego a su casa y se queda mudo para siempre, ¿no? Aquí veis que no es la vida lo que se ofrece, es otro tipo de ofrenda, ¿no? Quisiera que vierais el comienzo, de lo de los títulos de crédito no lo vamos a poner, utiliza un fragmento de la Pasión según San Mateo, en concreto, lo voy a traducir porque en alemán no lo sé, Ebar me dich, que la traducción es: ten piedad de mí, Dios mío, advierte mi llanto, mira mi corazón y mis ojos que lloran por ti amargamente. Bueno, ahora va, porque estos son unos monólogos así muy largos. Esta está doblada al español también, Lo que pasa es que no la tenía, digo, porque si queréis verla en doblada, pues también está. Interesante así, el planteamiento así de la película al principio, esto del árbol seco, el leño seco, si esto hacen con el leño seco. El planteamiento así de decir, bueno, en realidad un árbol muerto no puede florecer, si está muerto no puede florecer, pero como un rito hecho
todos los días y repetido durante mucho tiempo puede hacer que algo que está muerto viva. Este planteamiento ritual, y esto de que nosotros a veces hacemos y hablamos del rito como si fuera algo negativo, como algo que no tiene entrañas, como algo que no es espiritual, y fijaros cómo en un contexto como el de esta película enmarca todo lo que se va a decir después, ¿no? Y tiene su importancia. La película termina ahí, en que el niño, creo que puse el final en el año pasado, ¿no? El niño en el árbol, cuando su padre ya ha quemado todo, cuando se lo han llevado los loqueros y cuando aquello ya ha terminado, el niño que llevaba sin hablar 3 meses dice: en el principio era el verbo. La palabra como aquello que en realidad en la reflexión de la misma película se ve como lo racional ha conducido al mundo al borde de la guerra nuclear, y a lo mejor tenemos que echar mano de lo irracional y de lo ritual. Tenemos que volver a algo tan irracional como es desprendernos, ofrecernos, y llegar a aniquilarnos, ¿no? Este planteamiento, que para mí es explícitamente cercano a toda nuestra tradición religiosa, no solamente cristiana, sino en general de toda la tradición, ¿no? La película habla mucho del miedo también. Cuando uno de los personajes está contemplando esta reproducción del cuadro de Leonardo, llega a decir: es terrible, es terrible. Y el miedo es una de las cuestiones pues, que están a la base. Claro, en los años 80, si recordáis, pues antes de que empezara la perestroika y todo eso, ese temor de la sociedad y de la humanidad a una guerra nuclear era algo muy, muy real, ¿no? Y la única oración posible es la que renuncia a todo, La única oración posible y la única plegaria realmente digna de ser tal plegaria, y la película, si la veis, veréis cómo lo va desarrollando, es aquella que es capaz de renunciar a todo, y que es capaz, una vez más, del amor, y que es capaz, una vez más, de eso irracional que en definitiva llamamos amor, ¿no? Y vamos a ver la última cuestión. Es decir, ya os invitaría de verdad que de alguna manera vierais estas. Merece la pena verlas en esta clave, ¿no? Uno las ve con una riqueza. Esta que acabo de decir quizás sea la que es un poquito más difícil de ver, porque, bueno, pues no es un cine de estos así muy narrativos. Pues a lo mejor se pega ahí 10 minutos hablando el tío solo y a uno le puede aburrir, ¿no? O sea, charlas muy elevadas y muy bonitas sobre la vida, pero bueno, que depende con lo que nos guste. Esta última de la que voy a hablar quizás sea la más fácil, entre comillas, la más agradable. A lo mejor la habéis visto alguno de los que estáis aquí. Se llama El festín de Babette. El festín de Babette, de Gabriel Axel. Además la remasterizaron hace poco, ¿no? En su 20 aniversario, que hicieron una versión así. Es una película muy curiosa, ¿no? Porque este señor no lo conozco yo así mucho más, y he buscado así, y sobre todo en la televisión danesa, ha hecho muchas cosas y tal, pero bueno, otra vez tenemos aquí una secta fundamentalista, de estas así típicas que le gustan a Dreyer y a Bergman y de estos por daneses y nórdicos, que no se les ocurre eso de 8 apellidos vascos, pues tienen que hablar sobre la gracia y la virtud y no sé qué. Bueno, pues este planteamiento es una historia muy bonita, porque trata de 2 hermanas que están ahí, 2 hermanas ya muy mayores, solteras, que están intentando mantener lo que no se puede mantener, que son unos cuantos ancianos en su iglesia, que la fundó su padre, que en su momento tuvo mucho vigor, pero que ahora tiene muchas divisiones, están entre ellos muy enfrentados y muy envejecidos, ¿no? Ellas evocan el tiempo de esplendor de su iglesia, cuando su padre, el típico pastor de estos así, con los cuellos de estos así muy severos, y ellas tuvieron 2 posibilidades de amor, tuvieron 2 pretendientes. Un oficial pues de vida muy disoluta, que pretendió a una de ellas, y nada, no encaja en el esquema de esa secta que su hija se casara, ¿no? Le dice el padre: que mi hija la necesito para alabar a Dios. Y otra, un muy famoso tenor de la ópera de París, que se enamora de otra de las hijas cuando eran jóvenes, y lo mismo, cuando ve venir las intenciones, la misma hija dice que nada, ¿no? Ellas han renunciado al amor por su iglesia, y
por mantener el espíritu de su padre vivo, ¿no? En esto, cuando menos se lo esperan, pues le llega una chica francesa que no habla para nada el danés y se les pone a servir, se pone de criada con ellas y le lleva una carta del tenor pidiéndoles que la acojan. Y ella es una cocinera, bueno, excelente. En realidad viene huyendo me imagino que de la Revolución o de la Comuna de París y todo aquello, está situada en el siglo XIX, viene huyendo de todo aquello, pero ella regentaba un restaurante de estos de altísimo nivel en París, ¿no? Y se pone allí a hacer gachas a los abuelos de la secta, ¿no? Pero curiosamente a esta francesa le toca la lotería, le tocan 10.000 francos, que eso debía ser una barbaridad. Y entonces ella no tiene otra ocurrencia que gastarse todo el dinero, todo, absolutamente todo, que dar una cena a los miembros de esa secta que en decadencia, puritana, que iban a celebrar el centenario del nacimiento del fundador y entonces pues iban a dar una cena, pues un sopicaldo allí, 4 gachas, y entonces le dice esta, no, yo con mi dinero, no les dice a ellas que se va a gastar todo, ¿no? Entonces se va a Francia incluso. La película tiene un puntico de humor también, porque es así, tiene gracia, ¿no? No es tan severa, así como, pues un poquito así, una clave de humor. Y entonces pues hace pues cosas que ellas no habían visto nunca, traen una serie de vinos, traen una serie de champán, de tortuga para hacer sopa, unas codornices, bueno, les pega un festín de Babet, que ellos, viéndolas venir, además nunca habían bebido vino, ni habían probado esos manjares, eran muy austeros, viéndolas venir, se proponen ellos mismos decir, mirar, por no hacerles el feo, vamos a estar en la cena y vamos a cenar, pero nos comprometemos a no utilizar el sentido del gusto. Nos vamos a reprimir el sentido de gusto, nos vamos a comer la sopa de tortuga, pero no la vamos a saborear, no vamos a beber el vino. Fijaros la tontería, ¿no? Pero curiosamente a esa cena asiste también, porque pasaba por allí con su tía, el primer pretendiente, aquel general, aquel oficial de vida disoluta, que luego vuelve al pueblo después de muchos años, y el hombre, pues después de curtirse en muchas batallas, ha llegado a general y tal. Y el pobre es el único que está disfrutando de la cena, todos los demás están ahí como reprimiéndose al principio, luego ya con el vino se les destapa todo, ¿no? Y claro, el otro alucina. En casa de esas puritanas, la sopa de tortuga no sé qué, las codornices en sarcófago, el no sé qué vino, el no sé qué champán, y el otro está, y los otros ahí, gloria al Señor, oye, pues esto es un cható de no sé qué, aleluya, dice el otro, porque no saben, no saben cómo. Diréis que tiene que ver esto con el sacrificio. sí que es, porque fijaros, la primera película es un sacrificio humano, mi propia vida. La segunda es renunciar a lo que tengo, mi casa y tal. Y el tercero tiene un componente muy, muy interesante, que también nos hace pensar y en este diálogo fe-cultura, ¿no? El sacrificio de la gracia, de lo excesivo, del derroche, si queréis, ¿no? Es decir, aquello que va más allá de lo puramente racional a la hora de agradecer y de dar gratitud a aquellas personas que nos han salvado, ¿no? A Babet la salvaron estas dos rácanas, austeras, incapaces de amar, todo lo que tú quieras, pero le han salvado. Y ella quiere responder con un exceso de gratitud y de gracia, ¿no? Con ese derroche de gracia, que a veces. Es interesante cómo al final ella, ahora lo veremos, les llega a decir a las cuando al final, bueno, pues el general, es decir, la cena consigue, por cierto, en la cena hay 12 comensales, cosa que no es baladí. La cena consigue que al final la secta se apañe, se abracen, se perdonen, se quieran, tengan esperanza en el futuro. El general se pone en pie y además pues le dice a la mujer, los dos ya seniles, pero le dice,
mientras tú me digas que te has acordado de mí, yo ya te querré toda la vida y todos los días cuando cene me acordaré de ti. Es decir, la cena obra milagros, ¿no? Una cena, ¿eh? Nosotros decimos que rememoramos una cena, ¿no? También, y celebramos con vino, algo que... y es un poco ese exceso que conecta el sacrificio, y que nunca se debe perder el sacrificio de la persona y el sacrificio de tu propia vida, primera película, el sacrificio de tus propias, de tus propios bienes materiales y todo, segunda película, con la capacidad de la gratitud ser excesivos. Eucaristía, en definitiva, es acción de gracias para nosotros, esa gratitud, ¿no? Es una cena muy simbólica y muy sacrificial. Ella vuelve a ser pobre, es decir, después de que había sido rica, le dirá, mira, yo vuelvo a ser pobre. Pero tiene una reflexión también interesante que ahora comentaré para terminar. Bueno, este es el final de la película, que desvela algo que no había salido en toda la película y que permite como un encuadre general de todo el tema así del sacrificio, de la ofrenda que plantea la película, y es el arte. Curiosamente, si uno se para a pensar, ¿qué es el arte si no es un derroche? Tú puedes hacer, para pasar a una iglesia, solamente necesitas hacer un vano, no necesitas hacer un derroche de esculturas alrededor, ¿no? En realidad, todo arte es una manera de ir más allá de la mera funcionalidad, ¿no? Claro que y precisamente en ese derroche está el sentido. Ciertamente, esto no justifica cualquier derroche, ni muchísimo menos, ¿no? Pero nos recuerda que el arte y lo religioso, pues el cine, entre otras artes, lo religioso y el derroche, lo excesivo que supone el arte, tienen que ir muy de la mano. No deja de ser una crítica incluso al protestantismo. Hay un momento de la película en que cuando va el papán, claro, el francés, es un tenor, cuando abre la puerta del otro le dice, ¿usted qué es? Francés, papista. Dice, bueno, católico. Claro, en la visión protestante, austera, luterana, que también podemos tener en buena medida los católicos, ¿no? A veces se puede ser tan simplemente ciego con el gasto que no permites eso que es que un artista se expresa y es capaz de ofrecernos lo mejor de sí mismo, ¿no? Y eso es lo que da sentido a la vida, incluso a la religión. Entonces la religión no debe olvidar, y yo creo que este es uno de los aportes, no debe olvidar ese exceso que supone de todo. Curiosamente, y esto yo creo que seguro que esto ya va más allá de lo... Curiosamente, la gente más austera, en el sentido positivo de la palabra, y más solidaria, luego es la que más generosa es, y más, ¿no? Yo lo he experimentado a veces con gente que precisamente son a lo mejor para sí mismos muy austeros y no escatiman absolutamente nada para agradecer y para la gratitud, ¿no? Y el arte muchas veces es esto. Yo me planteaban una pregunta una vez que yo no sabía responder muy bien. Si hoy en día tuviéramos la oportunidad de encargarle a un artista una obra de la calidad y de la trascendencia de la piedad de Miguel Ángel, sabiendo lo que nos cobraría ese artista, ¿la encargaríamos? No sé qué responder. No sé qué responder a la pregunta. A lo mejor entonces el Papa Julio II la encargó y pagó y hoy en día juzgaríamos aquello como un derroche y un exceso y un no sé qué. Pero hoy en día nos encanta pasar a San Pedro en el Vaticano y ver esa hermosura, ¿no? El arte tiene una parte de exceso, ¿no? No sé, yo a lo mejor no la encargaría, ¿no? Pero bueno, pues también tenemos que mirar de otra manera a los que en su momento lo encargaron o creen de otra manera que el exceso también puede vehicular, bien entendido y sin ser insolidario, puede vehicular lo que es Dios, ¿no? Bueno, pues yo no tengo mucho más que decir. Si queréis comentar alguna cosa o alguna otra película que pudiera ir en esta línea de una ofrenda salvadora o alguna cosa así.
cosilla? ¿Alguna pregunta?